Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la primera semifinal del Mundial de Clubes que se estará disputando en el Día de la Flecha. Fluminense, el único sobreviviente no europeo del certamen, se estará enfrentando al Chelsea, el conjunto británico que espera ser el representante inglés que termine levantando la corona el próximo domingo 13 de julio. Desde el lado de la FIFA esperaban un torneo muy apasionante y finalmente terminaron cumpliendo en general con el objetivo. Es cierto que hay aspectos que mejorar, que también esta competencia pudo haber servido como precedente para lo que será el año que viene, el Mundial de Clubes de Selecciones, que en gran parte también se llevará a cabo en terreno estadounidense, pero por lo pronto el Super Mundial de Clubes ha llegado para quedarse. Así que en este video te estaremos contando cómo se están preparando los dos equipos en cuestión para definir al primer finalista del certamen, un conjunto brasileño que es la gran sorpresa de la competencia contra el elenco de la Premier League que espera volver a ganarle a un conjunto sudamericano teniendo en cuenta que ya derrotó a Palmeiras. ¡Empecemos! El MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, escenario donde posteriormente también se jugará la gran final de la competencia, será testigo de este importante partido entre el elenco brasileño y el conjunto inglés. Fluminense y Chelsea disputarán la primer semifinal de toda la historia del Super Mundial de Clubes de la FIFA. No sé si puntualmente se puede decir que hay un favorito, porque si bien es cierto que los equipos europeos en general cuando se enfrentan a conjuntos de otra confederación suelen ser más candidatos a ganar los encuentros en cuestión, la realidad es que lo que viene haciendo Fluminense en la competencia lo pones por lo menos en un lugar para tener en cuenta en lo que respecta al respeto que le tiene que llegar a tener el Chelsea, que no va a subestimar la situación y que seguramente, más allá de que sepa y piense hipotéticamente ya en una hipotética final, valga la redundancia, contra el Real Madrid o el PSG, la realidad es que hay que atravesar primero este duelo semifinal y no será absolutamente nada fácil para el conjunto británico. Más de 80.000 personas estarán presentes en el MetLife Stadium y se espera, si bien es cierto que Fluminense es el equipo brasileño de los cuatro que quizás menos simpatizantes ha llevado de Brasil a los Estados Unidos, en general se aguardan muchísimos más hinchas del Flu que del Chelsea, porque el equipo británico, si bien ha llevado a algunos simpatizantes, la realidad es que en general los hinchas de los conjuntos europeos que están presenciando los distintos partidos en los Estados Unidos son simpatizantes que viven en territorio estadounidense. Son muy pocos los que se han subido a un avión para viajar de Europa hacia los Estados Unidos a presenciar este torneo. No puntualmente porque no les importe, porque hay que tener en cuenta que a medida que fueron pasando los cotejos, el certamen en cuestión fue ganando cada vez más relevancia y lo que se pensaba en un principio, que los elencos del viejo continente no iban a darle el suficiente valor a este torneo en cuestión, la realidad es que eso ha quedado totalmente descartado y hoy hay que decir que a cualquier equipo europeo le duele perder y también cualquier conjunto del viejo continente festejará su respectiva victoria si es que logran ganar un partido o en un futuro el certamen en cuestión. Por lo pronto, la lógica en lo que respecta a las semifinales del torneo también se terminó dando, teniendo en cuenta que 12 de los 32 equipos que participaron desde el arranque en este Supermundial de Clubes eran conjuntos de la UEFA, se aguardaba que justamente un gran número de equipos en las instancias finales fueran justamente de esa confederación. En los cuartos de final tuvimos 5 de 8 y en semifinales tenemos 3 de 4, siendo Fluminense el equipo que se terminó metiendo un poco por la ventana, teniendo en cuenta que de su mismo lado del cuadro estaban el Inter, conjunto italiano al que terminó derrotando justamente el elenco brasileño, y el Manchester City. Tranquilamente una semifinal de este Mundial de Clubes podría haber sido PSG Real Madrid, que es la que se terminó dando y de la cual estaré hablando el día de mañana, y la otra podría haber sido Chelsea contra Inter o
Chelsea contra Manchester City, lo cual hubiera sido quizás un encuentro un tanto más lógico si nos guiamos por lo que se hablaba en la previa antes del arranque de la competencia. Sin embargo, Fluminense, único equipo brasileño que no está disputando la Copa Libertadores en este 2025, terminó imponiéndose por sobre todos estos clubes y hoy ya está entre los 4 mejores. Y este día, este martes 8 de julio, en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, se enfrentará a Chelsea para ver quién es el primer finalista. Fluminense es uno de los 2 equipos, junto con el Real Madrid, que todavía pueden conseguir el título de manera invicta, teniendo en cuenta que el conjunto brasileño hasta este momento ha jugado 5 partidos, ha ganado 3 y ha empatado 2. En la fase de grupos empezó igualando 0-0 contra el Borussia Dortmund, teniendo un rendimiento más que próspero contra un equipo europeo, si bien es cierto que los alemanes son considerados de los elencos del viejo continente más débiles que participaron de esta competencia. Fluminense estuvo más que por encima de las expectativas. Después, en la segunda jornada, llegó la primera victoria 4-2 contra el Ulsan Hyundai de Corea, y si bien es cierto que mostró un rendimiento ofensivo más que positivo, defensivamente sufrió en algunos momentos. De esa manera, el entrenador Renato Gaucho entendió que había que priorizar lo defensivo por encima de lo ofensivo de cara a los siguientes partidos. De esa manera, lo que hizo el elenco brasileño fue armar una línea de 5 defensores bien compacta y aprovechar los momentos circunstanciales de los distintos cotejos para justamente poder convertir goles. Y eso fue lo que sucedió en los siguientes 3 partidos. En la última jornada de la fase de grupos le alcanzaba con igualar contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica para acceder a los octavos de final. De esa manera, no corriendo riesgos, decidió mantener un repertorio un tanto cuestionable. Ese último encuentro de la fase de grupo fue sin lugar a dudas el partido más flojo de Fluminense, teniendo en cuenta que quedaron a tan solo un gol de quedar eliminados. Si el equipo africano marcaba un tanto y perdían 1-0, quedaban afuera de la competencia. Sin embargo, en octavos de final contra el Inter de Milán se volvió a ver el gran repertorio del elenco dirigido por Renato Gaucho. Germán Cano primero y Hércules sobre el final marcaban el 2-0 definitivo para eliminar al último subcampeón de la Champions. Y en el duelo correspondiente a cuartos se enfrentaba al Al Hilal, conjunto asiático que acababa de eliminar al Manchester City. Por lo pronto, la victoria 2-1 significó la clasificación a las semifinales. El equipo normalmente forma con la siguiente alineación: Fabio en el arco, un guardameta de 44 años que sigue teniendo un rendimiento muy bueno y está totalmente vigente. En lo que respecta a los 3 defensores centrales, Ignacio y Juan Pablo Freite son los stoppers, con Thiago Silva, el experimentado zaguero de 40 años que se mueve como líbero. A los costados, Samuel Javier por derecha y Fuentes por izquierda son los 2 jugadores que se desempeñan como carrileros. En la mitad de la cancha, Nonato, el uruguayo Facundo Bernal y la gran figura de este equipo, a mi entender, Mateus Martinelli, son los 3 mediocampistas, con John Arias, el colombiano, jugando como segunda punta, y el experimentado atacante de 37 años, Germán Cano, como referencia de área, sin dejar de lado, por ejemplo, a un jugador como Hércules, que hoy es el número 12 del equipo, teniendo en cuenta que ha ingresado en los segundos tiempos tanto del duelo contra Inter como del cotejo contra el Al Hilal, y en ambos compromisos marcó los segundos goles de Fluminense. Un equipo que sabe muy bien lo que quiere, que es verdad que a partir de lo que fue el tercer partido de la fase de grupos dejó de mostrar ese repertorio totalmente ofensivo, teniendo en cuenta que vio el entrenador lo que sucedió en la segunda fecha contra el Ulsan Hyundai, donde ganó 4-2, pero si se hubiera enfrentado a un equipo más fuerte, lo más probable es que ese cotejo a lo mejor lo hubiera perdido. Así que en este momento sabe perfectamente cómo jugarle al Chelsea, deberá obviamente hacer un buen partido para poder clasificarse a la final. Y toca ahora hablar del Chelsea, el equipo británico que, si bien es cierto que estamos hablando de que es un equipo europeo con muy buenos jugadores, que lleva en los últimos mercados de pasos gastando innumerables millones de euros para mejorar la plantilla, la realidad es que está en un lugar en este certamen que nadie se imaginaba, porque yo creo que al inicio de la competencia nadie esperaba que el Chelsea se ubicara en las semifinales, y hoy siendo claro candidato a alcanzar la final
de este Super Mundial de Clubes. Por lo pronto el recorrido del Chelsea ha sido un tanto dubitativo, creo que ha ganado los partidos lógicos, se impuso en la primera fecha 2-0 a Los Ángeles Fútbol Club, en la segunda jornada le tocó perder, en lo que hasta este momento ha sido su única derrota en la competencia, fue 3-1 contra Flamengo, en un duelo en el cual empezaron ganando 1-0 y en la segunda mitad, sobre todo en el arranque del complemento, todo se desmoronó y terminaron cayendo por 2 goles de diferencia. En la última fecha de la fase de grupos aseguraron el segundo lugar del grupo D al derrotar 3-0 al Esperance de Túnez. En octavos de final, en un compromiso bastante extraño por el tema de que duró prácticamente 4 horas, golearon 4-1 al Benfica en un duelo que empezaron ganando por 1-0. En el minuto 80 tuvo que postergarse por las alertas meteorológicas que ha habido en los Estados Unidos en los distintos encuentros de esta competencia en cuestión. Cuando se reanudó el partido, en el tercer minuto de descuento, gol del Benfica procedente de un penal, y por eso mismo no tuvimos que ir al tiempo extra, y allí fue cuando el Chelsea, luego de que el equipo portugués se quedara con un hombre menos, pudo ampliar la ventaja y terminar goleando al otro conjunto europeo por 4-1. Mientras que los cuartos de final, en un duelo en el cual jugó muy buen primer tiempo pero una floja segunda parte, terminó ganándole 2-1 al Palmeiras. En esta oportunidad se estarán enfrentando al tercer equipo brasileño. Una vez acabe este certamen, Chelsea habrá enfrentado a 3 de los 4 conjuntos de ese país en este Supermundial de Clubes. Únicamente no se vio las caras con Botafogo, y veremos quién termina llevándose el triunfo en este caso, si Brasil o el Chelsea. En esta oportunidad hay que decir que el conjunto de Londres tiene un juego bastante compacto en lo que respecta a la posesión de la pelota, y después veremos cómo termina desempeñándose, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, teniendo en cuenta que tiene un muy buen poderío ofensivo, pero a veces el equipo sufre defensivamente, sabiendo que en la zona de atrás no tiene un gran margen de jerarquía. Por lo pronto, el 11 titular que normalmente viene poniendo dentro del campo de juego el director técnico italiano Enzo Maresca es el siguiente: en el arco, Robert Sánchez, el guardameta español. La línea de 4 defensores con Malo Gusto por la derecha, Chalobah Colwyn como centrales y Marco Curella, campeón de la Eurocopa con España, como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, si bien en el duelo contra Palmeiras, el pasado por cuarto de final, jugó Andrei Santos, el joven brasileño, lo más probable es que en este duelo casi con seguridad regrese Moisés Caicedo junto con Enzo Fernández, y más adelante los 4 futbolistas ofensivos en general son Pedro Neto por un lado, Nkunku por el otro, Cole Palmer, la gran figura o el más distinguido de este equipo, por el centro, y el centro atacante ha sido Liam Delap, jugador que viene proveniente del Manchester City. El Chelsea espera con estos nombres alcanzar la gran final del certamen. Fluminense-Chelsea, uno de los dos será finalista del Super Mundial de Clubes de la FIFA. El equipo brasileño y el equipo inglés se estarán enfrentando en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, con una capacidad para 80.000 espectadores. Se espera estadio repleto en esta oportunidad, y ahí conoceremos al primer equipo que estará el próximo domingo 13 de julio también en ese mismo escenario, jugando la gran final del torneo contra el ganador del partido que se jugará mañana entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Veremos si tenemos una final europea. Sería la primera final entre 2 conjuntos europeos en la historia del Supermundial de Clubes, si incluimos inclusive también los viejos mundialitos, teniendo en cuenta que siempre iba tan solo un conjunto de la UEFA. No había posibilidad de que 2 equipos europeos jugaran la final, así que si el Chelsea clasifica, podríamos tener 2 equipos europeos en la final, mientras que Fluminense quiere dar el golpe y dejar en el camino a otro conjunto del viejo continente, como ya lo hizo anteriormente con el Inter de Milán.